Hola, ¿qué tal? Bienvenido al vídeo número 11 del curso de PHP para WordPress. Como dijimos en el vídeo anterior, una vez que hemos visto ya todas las bases de PHP, ya estamos preparados para crear nuestro primer tema en WordPress desde cero, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Como puedes ver en pantalla, tengo una instalación limpia de WordPress en la cual simplemente he instalado un tema que es GeneratePress, ¿vale? No hay ninguno más. Y también he instalado dos plugins. Uno es Show Current Template, que nos va a venir muy bien para saber qué plantillas está utilizando el tema en cada momento, y WP Dummy Content Generator, que nos va a servir para generar contenido de prueba, ¿vale? Entonces yo con este plugin he creado 20 entradas y cada entrada tiene su categoría y etiqueta. Es muy fácil, instaláis el plugin y aquí, como puedes ver, puedes crear usuarios, posts o custom posts, incluso productos de WooCommerce. En el caso de posts, por ejemplo, es tan fácil como venirse a esta opción y aquí puedes elegir, en el caso de que tuvieras creado algún custom post type, te aparecería aquí también el número de posts que quieres crear, desde qué fecha a qué fecha, si quieres que tengan una imagen y si quieres que se le asignen pues etiquetas y categorías. Después le das aquí y ya está, es súper fácil. Y ahora mismo, pues si visualizamos este tema, pues ves simplemente que es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es simplemente mostrar todos los posts que hemos creado, ¿vale? Es como si fuera un blog. Aquí arriba, como puedes ver, nos aparece la plantilla que está utilizando, que en este caso es Index.php. Para esto es para lo que sirve el plugin Show Current Template, que te he comentado antes que lo había instalado. Muy bien, pues ya podemos empezar a crear nuestro tema. Así que lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta donde tenemos nuestra instalación de WordPress. Si estás utilizando Laragon, es tan fácil como irte a la opción root y nos va a llevar justo a donde tenemos esta instalación. Como puedes ver aquí, nos ha llevado a la carpeta 3W donde están instalados nuestros proyectos de WordPress. En este caso vamos a entrar en Eureka Theme y dentro de Eureka Theme vamos a entrar en la carpeta WP Content y dentro de esta en la carpeta Themes. Aquí es donde vamos a tener todos nuestros temas. Como puedes ver, solamente está GeneratePress, el único tema que tenemos instalado, y aquí es donde vamos a crear el nuestro. Así que lo único que tenemos que hacer es crear una carpeta nueva y en este caso la vamos a llamar Eureka Theme, ¿de acuerdo? Vamos a abrir la carpeta de GeneratePress, que nos va a servir un poco de guía. La vamos a abrir en una ventana nueva, la vamos a poner a la derecha y nuestra carpeta de Eureka Theme a la izquierda. Como ves, está vacía. Y aquí tenemos la carpeta de GeneratePress que tiene un montón de archivos, ¿de acuerdo? Porque un tema puede tener 3 archivos únicamente o puede tener bastantes archivos, como podemos ver aquí. Bueno, lo primero que tenemos que saber que para que un tema funcione únicamente necesitamos 2 archivos, que serían por un lado el style CSS y por otro el index.php. Con estos 2 archivos ya tendríamos creado un tema, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Así que vamos a crear un documento que le vamos a llamar precisamente style con la extensión CSS y otro que le vamos a llamar index.php. Ahora mismo, si volvemos otra vez a WordPress y nos vamos a temas, como puedes ver ya nos aparece aquí Eureka Theme. Lo único que ahora mismo no sirve para nada. Si lo activamos, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a recargar la página y no nos sale absolutamente nada. Y si entramos en los detalles del tema, pues simplemente nos aparece el nombre de la carpeta, pero no nos aparece ni versión, ni quién es el autor, porque nos aparece por defecto anónimo, ni nos aparece ninguna imagen, ni nada. Muy bien, pues esto ¿cómo lo solucionamos? Pues volvemos otra vez a nuestra carpeta y vamos a abrir, por ejemplo, el style CSS de GeneratePress y vamos a ver qué es lo que tiene este archivo. Bueno, pues aquí podemos ver que aparece como un comentario porque está dentro de la etiqueta de apertura de barra y asterisco y la etiqueta de cierre asterisco barra y tiene unos campos que podemos crear en nuestro tema. Así que vamos a hacerlo. Vamos a coger nuestro style CSS y también le vamos a editar, ¿de acuerdo? Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar en el nuestro. Vale, pues muy bien. Aquí nuestro tema se va a llamar Eureka Theme. Si tenemos una URI, pues la pondríamos aquí. Por ejemplo, pues vale, vamos a poner eurekatutoriales.com. Por ejemplo, el autor, en este caso, pues Eureka. Si tenemos una URI del autor, lo pondríamos. Una cosa importante es que simplemente con estos 3 o 4 campos tendríamos suficiente. El resto no es obligatorio. De hecho, podemos hacerlo. Vamos a borrar desde aquí. Vamos a dejar la descripción y la versión, por ejemplo, y vamos a borrar el resto. Vamos a dejarlo así. Bueno, en este caso sería la versión 1.00, por ejemplo, 1.00.
descripción, pues podríamos poner tema demostración de Eureka tutoriales. Muy bien, pues vamos a guardarlo y como ves simplemente tenemos 5 campos. Por un lado, el nombre del tema, que ese es obligatorio, la URL de la página del tema si lo tiene, el autor, una descripción de lo que es el tema y la versión. Bueno, pues ahora volvemos otra vez aquí y recargamos y entramos en detalles del tema. Vemos que ahora sí nos está diciendo la versión, nos está diciendo el autor y también nos aparece la descripción. Ya tenemos más información, pero aún seguimos sin tener una imagen. No es obligatorio, pero siempre es conveniente para poder localizarlo rápidamente, ¿no? Por ejemplo, igual que tiene GeneratePress una imagen, nosotros también podemos tener una. Y eso simplemente es haciendo una imagen que tiene que tener unas medidas de 1200 por 900 píxeles, 1200 por 900 y con la extensión PNG. Yo ya la he hecho, la tengo en la carpeta descargas, aquí está, así que lo que voy a hacer es irme a la carpeta del tema y simplemente dejarla allí. La pongo aquí y ya está, eso sería todo. Volvemos otra vez a WordPress y recargamos la página y como vemos pues sigue sin aparecer y eso es porque la imagen tiene que tener un nombre específico que es screenshot, así que vamos a cambiarlo, vamos a poner screenshot.png y ahora si volvemos otra vez a WordPress y recargamos, ahora sí aparece perfectamente nuestra imagen. Ahora ya podemos identificar claramente cuál es nuestro tema de un simple vistazo. Bueno, y si visualizamos la página vemos que recargamos y sigue sin aparecer nada. Es lógico porque realmente no tenemos nada, o sea, nuestro tema no tiene absolutamente nada de código. Simplemente lo que hemos hecho es crear los 2 archivos indispensables para que WordPress reconozca que ahí hay un tema. Ahora es donde tenemos que nosotros añadirle toda la parte visual del tema y toda la funcionalidad. Muy bien, pues vamos a crear nuestro primer tema desde cero. Y aquí es donde vamos a ver realmente para qué nos sirve lo que hemos aprendido en todos los vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Así que vamos a abrir nuestro editor de código favorito, en este caso Visual Studio Code, y vamos a abrir la carpeta donde tenemos nuestro tema. En mi caso lo tengo en C, en Laragon, en la carpeta 3W y aquí tenemos las instalaciones de WordPress que yo tengo. Vamos a seleccionar Eureka Theme y dentro de Eureka Theme vamos a abrir la carpeta WP Content. Dentro de esta carpeta, como puedes ver, está la carpeta Themes, que es donde tenemos todos nuestros temas. Aquí aparecen 2, el GeneratePress, que ya lo instalamos, y este es nuestro tema, ¿de acuerdo? Así que abrimos esta carpeta y aquí nos van a aparecer los 3 archivos que tenemos, ¿vale? Que es el index.php, que no tiene nada, el screenshot, que es la imagen que pusimos, y el style CSS, que es donde escribimos este comentario con diferentes campos para que WordPress reconozca que esto es un tema. Muy bien, pues ahora lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos mostrar la información que tenemos aquí de entradas, todas estas entradas que tenemos ya creadas, cómo podríamos mostrarlas en nuestro sitio web. Así que nos vamos a Index y lo primero que tenemos que aprender en WordPress es que para mostrar nuestro contenido necesitamos entender el loop de WordPress, es decir, el bucle de WordPress. Así que vamos a irnos a la página de WordPress donde nos enseñan lo que es el loop. Aquí tienes la dirección, pero vamos, es tan sencillo como poner en el buscador loop WordPress y vamos a abrir la que corresponde a la página de WordPress. Hay otras páginas que hablan del loop, pero nosotros nos vamos a ir a la original, que es esta que te pone aquí, de loop WordPress Codex. Pinchamos aquí, efectivamente nos aparece toda la información que necesitamos. Nos vamos a desplazar un poquito para abajo y aquí ya tenemos la explicación del loop. Vamos a irnos a la segunda línea, la vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro proyecto. Y ahora vamos a ver qué significa todo. Lo primero que podemos observar es que tenemos la etiqueta de apertura de PHP y por supuesto la etiqueta de cierre. Y dentro de estas 2 etiquetas es donde está el código PHP. En este caso, como puedes ver, tenemos un if, una condición en el que nos está diciendo que si existen posts, si hay entradas, que es una función propia de WordPress, have post, pues mientras haya entradas con el bucle while nos va a poner a disposición todos los datos de ese post, que es lo que nos está diciendo esta función también interna de WordPress. Todas estas funciones son propias de WordPress. A diferencia del if, que es PHP puro, estos son funciones que tiene creadas el propio WordPress para realizar la consulta a la base de datos y poder mostrar esos resultados en pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, no tiene ninguna complicación porque todo esto ya lo conoces, ya sabes lo que es una función, ya sabes lo que es un bucle, como el bucle while, y también sabes lo que es una sentencia condicional como la sentencia if. Bueno, pues
vamos a volver otra vez a la página de WordPress y vamos a copiar el siguiente código. Volvemos, vamos a dejar unos espacios aquí y vamos a pegar todo esto. Muy bien, aquí volvemos a ver la etiqueta de apertura y de cierre. Dentro de esta tenemos el end while, que es el cierre del bucle while. Aquí tenemos la sentencia else, la cual nos dice que si no hay ningún resultado, lo que nos va a hacer es mostrar precisamente un aviso de que no hay resultados. Y por último tenemos el end if, que es el cierre de la sentencia if. Hasta aquí espero que todo te resulte muy familiar y que no tengas problemas para entenderlo. Muy bien, pues este es el loop. Entre la apertura de la condición if y el cierre, aquí es donde vamos a escribir el código que nos va a mostrar todas nuestras entradas del blog. Si volvemos otra vez a la página de WordPress, podemos ver que hay otra forma de escribir el mismo loop. Vamos a copiarla para ver la diferencia. Vamos a pegarla aquí abajo y como puedes observar, aquí es lo mismo, lo único que no cierra cada instrucción entre etiquetas de apertura y cierre de PHP. Como puedes ver, solamente tenemos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Aquí tenemos en cada línea una etiqueta de apertura y una de cierre. El loop es lo mismo, funciona exactamente igual, solo que son dos formas de escribirlo. Yo prefiero la primera porque es más fácil después escribir código HTML dentro del bucle sin tener que estar cerrando etiquetas PHP y abriendo etiquetas PHP. Pero las dos formas funcionan perfectamente y son igual de válidas. Vamos a borrar esto, vamos a volver otra vez a la página. Podemos ver que dentro del loop lo que podemos mostrar son lo que ellos llaman template tag, es decir, etiquetas de plantilla, que son, por ejemplo, todas estas que ves aquí, algunas de ellas, porque hay un montón de etiquetas de plantilla. Por ejemplo, el título del post, la hora de publicación, la categoría. Si pinchamos en template tag, nos va a llevar precisamente al listado de todas esas etiquetas de plantilla. Fíjate aquí todo lo que hay. Podemos mostrar, por ejemplo, el autor con esta función, que es la etiqueta de plantilla. Podemos mostrar las categorías, podemos mostrar el título. Por ejemplo, si nos vamos a post tag, aquí tenemos, por ejemplo, el contenido. Aquí tenemos el título, podemos también mostrar las etiquetas y bueno, un montón de información. Podríamos mostrar la imagen, por ejemplo, con la etiqueta de post thumbnail, etcétera. Bueno, aquí tienes todas las etiquetas que podemos utilizar, ¿vale? Vamos a volver al loop y vamos a escribir alguna de estas etiquetas de plantilla que hemos visto. Volvemos a Visual Studio y como hemos dicho, aquí podríamos mostrar, por ejemplo, el título, que es simplemente, como ves, una función. Eso sí, tenemos que escribirla dentro de las etiquetas PHP y cerramos etiqueta. También podríamos mostrar el contenido con la etiqueta de content, que también la hemos visto. Muy bien, pues vamos a ver si funciona. Vamos a nuestra página web y vamos a recargar la página. Pues efectivamente funciona sin problemas. Aquí tenemos el título y todo esto sería el contenido. Aquí vuelve a poner un título, todo esto son títulos. Podríamos también mostrar la imagen. Vamos a volver a la página de WordPress y si te acuerdas cuando vimos el listado de las etiquetas, aquí en Post Thumbnail Tags podemos ver de post thumbnail. Vamos a copiarla y volvemos a Visual Studio y después del título pues vamos a poner esta etiqueta. Como siempre, la etiqueta de PHP y la etiqueta de cierre. Volvemos y recargamos. Y aquí tenemos nuestras imágenes, ¿de acuerdo? Bueno, ves qué fácil hemos conseguido mostrar la información que tenemos guardada en la base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es dar estilo a este listado, ya que aparece muy feo porque no tiene nada de estilo. Eso lo vamos a hacer, como siempre, con código CSS. Así que vamos a volver a Visual Studio Code y vamos a ver cómo podemos añadirle estilo. Lo primero que vamos a hacer es añadir un poco de código HTML a nuestro archivo index, ya que hasta ahora solamente hemos utilizado PHP. Vamos a crear una estructura de un archivo estándar de HTML en Visual Studio Code, simplemente poniendo la admiración y pulsando la tecla tabulación, nos aparece la estructura típica de un archivo HTML. Podemos cambiar el lenguaje, que en este caso es español, y aquí vamos a poner Eureka Theme y ya está. Bueno, ¿qué es lo que haríamos normalmente para añadir este archivo CSS? Pues tendríamos que utilizar la etiqueta link y aquí ya nos estaría agarrando el archivo style CSS. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Nos iríamos al archivo CSS, que es el que creamos al principio, donde tenemos el nombre de nuestro tema y el resto de campos, pero aquí no hay ningún problema.
en crear nuestro código CSS. Podríamos hacerlo aquí o crear incluso un archivo aparte donde podríamos escribir todo nuestro CSS, pero bueno, es totalmente válido hacerlo en este archivo y de hecho vamos a hacer una prueba para ver si funciona. Vamos a darle un color al body, rojo por ejemplo, simplemente para comprobar si esto está funcionando. Volvemos a nuestra página, vamos a recargar y vemos que no hace absolutamente nada. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto es porque en WordPress no podemos añadir nuestras hojas de estilo de esta manera. WordPress tiene su propia manera de añadir hojas de estilo y también código JavaScript, así que esto no valdría. Vamos a borrarlo y para añadir nuestros scripts, ya sea CSS o JavaScript, tenemos que utilizar un gancho en WordPress y para eso necesitamos un tercer archivo que es el functions.php, así que vamos a crearlo, vamos a escribir functions.php. Este archivo es un archivo muy importante porque aquí vamos a añadir, aparte de hojas de estilo y código JavaScript, vamos a indicar a WordPress muchas funcionalidades que queremos que soporte nuestro tema. Por ejemplo, aquí vamos a añadir los menús que queremos que vaya a tener nuestro tema. También vamos a añadir widgets y muchas cosas más que iremos viendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo primero es añadir nuestra hoja de estilos. Siempre es conveniente añadir un comentario para describir lo que hace cada cosa. Así que vamos a añadir esto. Bueno, lo primero de todo, al ser un archivo PHP y vamos a escribir código PHP, siempre tendremos que abrir nuestra etiqueta PHP, ¿de acuerdo? Vale, una vez hecho esto, añadimos otro asterisco y la descripción. Añadimos la hoja de estilos al tema. Vale, pues una vez hecho esto, nos vamos a crear una función. Siempre que creemos una función, es conveniente ponerle antes un nombre para que a la diferencia del resto de funciones que tenga el propio WordPress o cualquier otro plugin que podamos haber instalado, para que no entren en conflicto entre sí, ¿vale? Así que en este caso, pues vamos a poner, por ejemplo, Eureka y la vamos a llamar theme script. Muy bien. Esta función la vamos a asociar a un hook de WordPress, que no es otra cosa que una función donde podemos enganchar nosotros nuestro propio código, ¿de acuerdo? Son funciones que tiene WordPress en distintas partes del código y que sirven precisamente para eso, para que nosotros añadamos nuestro propio código a esas funciones, ¿vale? En este caso vamos a utilizar la función addAction, que lo que hace precisamente es eso. Lo primero que tenemos que poner el nombre del hook y este hook se llama wp-enqueue scripts, que precisamente sirve para enganchar nuestro código CSS. El siguiente parámetro que tenemos que poner es el nombre precisamente de nuestra función, que sería este. Así que lo vamos a copiar y lo ponemos aquí en su lugar. Bueno, esto siempre hay que ponerlo entre comillas y aquí podríamos poner un número que es la prioridad, que normalmente es del 1 al 10, no lo vamos a utilizar y este parámetro tampoco, ¿vale? Vamos a utilizar simplemente estos dos. Ponemos nuestro punto y coma y ahora lo único que tenemos que hacer es escribir el código dentro de esta función. Voy a copiar esto y vamos a buscarlo en Google. Pegamos y vamos a ver qué nos aparece. Como siempre tenemos que elegir el enlace que sea la página oficial de WordPress, ¿vale? Aquí lo tenemos y una vez que estamos dentro de la documentación de WordPress, vamos a ir a un ejemplo. Aquí está y vemos que tenemos que copiar este código. Volvemos a Visual Studio y dentro de nuestra función pegamos el código. Muy bien, este código tiene dos parámetros. El primero es un nombre que le ponemos nosotros, así que yo le voy a poner style CSS y el segundo parámetro es una función propia de WordPress también, que lo que hace es obtener la ruta precisamente del archivo style CSS. Muy bien, una vez hecho esto, solamente nos queda un paso para que funcione nuestro código CSS y tenemos que irnos al index y dentro de la etiqueta head tenemos que escribir otro gancho de WordPress. Así que abrimos la etiqueta PHP y vamos a escribir el gancho wp-head. Esto es imprescindible para que el código que hemos escrito en el función funcione, ¿no? Si no, no va a funcionar. Vale, pues una vez hecho esto, volvemos a nuestra página web y vamos a recargar. Pues efectivamente el código que hemos creado funciona. Así que volvemos a Visual Studio, nos vamos a Style y esto pues lo vamos a borrar. Una vez que vemos que funciona perfectamente, lo que voy a hacer es añadirle un framework CSS como Bootstrap, por ejemplo, que es quizás el framework CSS más conocido, aunque podríamos añadir cualquiera, como Tailwind, que está muy de moda, pero bueno, para dar estilo de una forma rápida a nuestro tema, pues vamos a utilizar ese framework, ¿vale? Así que vamos a irnos a la página de Bootstrap, nos vamos a ir a la documentación y aquí vamos a ver cómo podemos
añadir Bootstrap a nuestro tema. Aquí, como ves, tenemos el link del CDN donde está alojado el código CSS, así que lo vamos a copiar. Vamos a ir a Visual Studio, a nuestro archivo función, y aquí vamos a sustituir getStyleSheetUri por la ruta que hemos copiado de la página de Bootstrap, ¿vale? En este caso sería esta. Vamos a probar si esto realmente funciona. Volvemos a Bootstrap y vamos a probar cualquier código que tengamos aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a utilizar esta clase, Background Primary, y se la vamos a colocar a nuestra página. Vamos a copiarlo primero, volvemos a Visual Studio y en index.php, por ejemplo, aquí en el body, vamos a ponerle esa clase y volvemos y recargamos nuestra página. Recargamos y efectivamente funciona sin problemas, con lo cual quiere decir que este código está bien. Pues muy bien, ya que tenemos Bootstrap añadido a nuestro tema, pues ya podemos dar estilo a nuestra página index. Y lo primero que vamos a hacer pues es meter todo este código PHP dentro de las etiquetas body, ¿vale? Así que lo copiamos y lo pegamos aquí. Esto tiene que seguir funcionando sin problemas. Vamos a recargar y ya está, perfecto. Vamos a hacer un par de cosas más. Vamos a volver a Visual Studio. Lo primero que le voy a quitar es esta clase, que era simplemente para probar si funcionaba Bootstrap, y le voy a añadir un nuevo hook de WordPress, que es este, WP Body Open, que entre otras cosas lo que hace es mostrar la barra de WordPress en nuestra página. Vamos a recargar. Ya hemos quitado el fondo azul, pero aquí aparece lo que es la barra de WordPress, en el cual nos muestra, por ejemplo, en qué plantilla estamos. Esto, como te dije, esto lo hace el plugin Show Current Template. Es un plugin muy útil en el cual te está diciendo qué plantilla se está utilizando ahora mismo, te dice dónde está esa plantilla y además te da información sobre otras plantillas que componen el tema. En este caso, como ves, también aparece el función PHP que le hemos creado, el index, y este es una plantilla que utiliza internamente WordPress, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí, vamos a regresar a Bootstrap otra vez y vamos a ver qué clases podemos utilizar para dar estilo al listado de posts. Vamos a ver qué clases tiene Bootstrap que nos puedan ayudar. Por ejemplo, vamos a buscar el grid. Aquí está. Vamos a utilizar este y vamos a ver qué clases necesitamos. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tendríamos que tener una clase container, una clase row, y después podríamos utilizar, por ejemplo, la clase call 6 para que nos ocupara dos columnas. Vamos a probarlo. Volvemos a Visual Studio Code y aquí tendríamos que poner, por ejemplo, la clase container. El cierre de este div lo vamos a poner justo aquí en principio, con lo cual esto estaría dentro. Muy bien. Ahora necesitamos la clase row, que es una fila con dos columnas que le vamos a poner. Así que tendríamos que tener la clase row aquí y de la misma manera el cierre lo vamos a poner aquí. Y dentro de row es donde vamos a crear nuestra columna, que sería call 6. Bootstrap tiene un sistema de 12 columnas, por lo tanto, si le decimos que cada columna ocupe 6, va a tener espacio para dos columnas, que es lo que pretendemos nosotros. Así que vamos a ver si esto es así. El cierre del div ahora va a ir justo antes del cierre del bucle, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponerlo aquí. Bueno, realmente esta tendría que ir justo cuando empieza el bucle para que cree las columnas. Vamos a tabular y todo esto, que es lo que va dentro del bucle, vamos a meterlo dentro de cada columna. Bueno, vamos a probar si esto funciona. Volvemos a nuestra página web y vamos a recargar. Pues efectivamente nos ha creado dos columnas. Lo único que vemos que nos está poniendo el título de cada post al lado de la imagen. Bueno, esto lo vamos a cambiar para que lo ponga justo encima y entonces ya se alinearán bien las columnas, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer asignando al título un H2 y esto podríamos hacerlo simplemente creando la etiqueta H2 y dentro de ella meter el título. Eso podría ser una manera. Por ejemplo, vamos a probarlo y volvemos a nuestra página, vamos a recargar y efectivamente aquí lo tenemos. Ya se nos ha colocado el título justo encima de donde queríamos, que es de la imagen, ¿de acuerdo? Pero esto también lo podríamos haber hecho porque, si no recuerdo mal, la propia función de title nos da la opción de introducir algo antes y después del título. Justo dentro del paréntesis podríamos poner comillas y poner la etiqueta H2, coma, y después podemos meter el cierre. Así que vamos a ver si funciona. Recargamos la página. Perfecto. Bueno, pues como has visto, podemos hacerlo de las dos formas, ¿vale? Envolver el código PHP en código HTML, o nos ofrece la propia función de title la oportunidad de ponerle las etiquetas directamente. ¿Qué más nos faltaría aquí? Bueno, pues que podamos pinchar en el título, por ejemplo, y nos lleve a la página de este post, ¿vale? Ahora mismo
Aunque pinchemos no ocurre nada. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? Lo haremos simplemente añadiendo una nueva función de WordPress que lo que va a hacer es obtener precisamente el link de nuestro post, ¿vale? Así que lo voy a pegar y vamos a comentarlo ahora. Vale, este hay que bajarle para abajo. Ahí está. Y este, por supuesto, hay que ponerle la etiqueta PHP y aquí la cerramos. Ahí está, perfecto. Bueno, como puedes ver es lo mismo. Aquí tienes la etiqueta H2. Aquí le hemos colocado una clase y esto es lo que hace que obtengamos la URL de nuestro post. Esto es una función de WordPress que lo que hace es formatear el enlace que obtiene para que sea correcto y getPermalink es el que obtiene el propio enlace. Es otra función de WordPress. Y aquí estamos utilizando el atributo rel para decir que es un enlace. Bueno, vamos a nuestra página, vamos a recargar y como puedes ver ahora sí, si pinchamos en cualquiera de los posts, por ejemplo este, nos llevaría al contenido de ese post. ¿De acuerdo? Volvemos, pinchamos en otro y funciona sin ningún problema. Pero quiero que te fijes en una cosa, que está utilizando la misma plantilla, es decir, la index.php para mostrar la página single de nuestro post. Volvemos atrás y este es el mismo estilo que tiene esta página. Únicamente lo que cambia es que al pinchar solamente nos muestra un post. Entonces, lo normal es que esta página tenga su propio estilo. Entonces, ahora vamos a ver un concepto muy importante en WordPress, que es la jerarquía de plantillas, que es la forma que tiene WordPress de decidir qué plantilla asigna a cada página. Vamos a ir a Google y vamos a buscar WordPress Hierarchy. Pinchamos y aquí tenemos la página oficial de WordPress, developerwordpress.org. Pinchamos y vamos un poquito para abajo y aquí tenemos esto. Fíjate en esto porque es súper importante entenderlo. Como puedes ver, aquí tenemos index.php, que es nuestra plantilla, y todo esto hay que leerlo de izquierda a derecha. Es decir, cuanto más a la izquierda miremos, nos encontraremos con plantillas más específicas y según vamos recorriendo todo el gráfico hacia la derecha son plantillas más generales. Es decir, la última plantilla es index.php. ¿Esto qué significa? Que si no tenemos ninguna otra plantilla más específica para mostrar un tipo de página, siempre al final va a utilizar esta. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos un diseño distinto para la página single de un post, podríamos utilizar una plantilla que se llamara SingularPHP o, por ejemplo, más específica todavía, SinglePHP o incluso PagePHP. Si nosotros queremos utilizar una plantilla para un listado, por ejemplo, de autores, que sería un listado de tipo archive, podríamos utilizar archive.php. Si no tuviéramos esta plantilla, siempre va a utilizar index.php, pero podemos ser más específicos todavía y podríamos utilizar una plantilla que se llame author.php para mostrar un listado de autores. Lo mismo podríamos hacer para mostrar un listado de categorías, un listado de taxonomías, por ejemplo, pero también podríamos mostrar una categoría en concreto, es decir, podríamos tener una plantilla específica para una sola categoría. Lo mismo podríamos hacer con un autor específico. Tendríamos que crear una plantilla que se llamara author- y el ID de ese autor en concreto, lo mismo con la categoría, lo mismo con una taxonomía, lo mismo con una etiqueta, etcétera. Entonces quiero que te quede muy claro que cuanto más específico quieras una plantilla, tienes que ir hacia la izquierda del gráfico y elegir el nombre de esa plantilla. Y aquí te está dando las pistas de cómo tienen que ser el nombre, ¿de acuerdo? A la izquierda del todo te muestra qué tipo de plantillas son, es decir, todas estas plantillas que vemos un poco más a la derecha serían de tipo archive. Y dentro de las plantillas de archive, pues tenemos archive de autor, de categoría, de un custom post type, y ya a partir de aquí, todo esto es donde podemos elegir los nombres siguiendo este esquema, ¿de acuerdo? Y lo mismo pues pasa aquí. Aquí ves que nos dice que es Singular Page y aquí podemos tener plantillas para páginas específicas de un post y aquí pues ya es donde nos está indicando cómo debemos nombrar nuestras plantillas. En resumen, cuando necesitemos crear una plantilla en concreto, vendremos a este esquema y desde izquierda a derecha tendremos que preguntarnos qué tipo de plantilla queremos hacer. Nos iremos aquí si es una plantilla de tipo archive, es decir, un listado, leeremos a la derecha y decidiremos si es un listado de autores, de categorías, de custom post type,
de una taxonomía de tipo fecha o de tipo etiquetas. Entonces elegiremos un nombre de plantilla como nos está poniendo aquí. Es decir, si es un autor en concreto, pues tendremos que poner author, guión y el nombre del autor. O si no queremos poner el nombre del autor, pondremos el ID del autor. Que queremos un listado de todos los autores, pues simplemente crearemos una plantilla con el nombre author PHP. Que queremos un listado de categorías, pues lo mismo. Iremos de izquierda a derecha. Si queremos una categoría en concreto, pondremos category guión el slash de la categoría, es decir, del nombre, o bien el ID, y si queremos un listado de todas las categorías, simplemente crearemos un category PHP. Y así con todo. Que necesitamos una plantilla de tipo singular page, es decir, una página para mostrar un contenido de un post o incluso de una página, pues lo mismo. Iremos aquí. ¿Qué necesitamos? Mostrar un custom post. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Tenemos varias opciones de crear archivos distintos según elijamos el slug o el ID. Y así con todo. Primero decidimos en la parte izquierda qué tipo de listado queremos y según vamos aproximándonos hacia la derecha, elegimos plantillas más específicas o más generales. Como puedes ver, las que son de color azul siempre son mucho más generales que las que están a la izquierda de color naranja o de color verde. Y WordPress lo que hace que cuando pinchamos en una página que por ejemplo es un listado, siempre va a buscar primero si hay algún archivo de plantilla específico para ese listado. Y si no encuentra ninguno, al final de todo siempre va a utilizar index.php, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a hacer una prueba. Como hemos dicho, aquí está utilizando la plantilla index.php, pero nosotros queremos un diseño totalmente distinto para nuestra single. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos a Visual Studio Code y vamos a crear la plantilla single PHP. Muy bien. Y ahora simplemente para ver si funciona vamos a crear un H1 y vamos a escribir el nombre de la plantilla. Plantilla single PHP. Cerramos la etiqueta H1 en minúsculas y vamos a ver qué pasa. Volvemos a nuestra página, vamos atrás y vamos a pinchar en cualquier post. Vamos a pinchar en este y mira lo que ha ocurrido. Ya nos muestra el diseño que tiene nuestra página single. Vamos a colocar el código necesario para que nos muestre la barra de WordPress y así podamos ver qué plantilla está seleccionando. Vamos a Visual Studio Code y vamos simplemente a pegar estos dos códigos que son necesarios para que muestre dicha barra, ¿vale? Volvemos otra vez, recargamos y ahora sí nos aparece nuestra barra de WordPress y podemos observar que efectivamente está utilizando la plantilla single PHP. Esto lo muestra el plugin Show Current Template. Nos está diciendo la ruta donde está esta plantilla y como siempre además nos está diciendo el resto de plantillas que hay. Muy bien, pues ahora solamente nos quedaría pues dar estilo a esta plantilla para que nos muestre el contenido del post. Y eso es lo que vamos a hacer, así que vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a activar la hoja de estilos que tenemos del tema para poder escribir nuestros propios estilos aquí y eso lo vamos a hacer yendo al archivo functions PHP y vamos a duplicar esta línea y aquí vamos a poner el nombre de Bootstrap para saber que esta es la hoja de estilo de Bootstrap, Bootstrap CSS por ejemplo, y esta vamos a dejar igual. Y aquí esto lo vamos a sustituir por una función de WordPress que es getStyleSheetURI, que lo que hace es obtener la ruta de nuestro archivo style CSS, ¿de acuerdo? Entonces esto debería funcionar ya. Vamos a probarlo rápidamente. Vamos a darle un background color de rojo, por ejemplo. Vamos a volver a la página, vamos a recargarla y efectivamente funciona. Muy bien, pues una vez que sabemos que funciona, vamos a ir a Single PHP, que es nuestra plantilla de la página Single. Vamos a quitar esto, que ya no nos hace falta, y vamos a escribir la estructura de una forma muy rápida de nuestra página Single, ¿de acuerdo? Así que vamos a crear, por ejemplo, un div con la clase container. Estos son clases, como hemos visto, de Bootstrap. Dentro del container vamos a tener una fila y dentro de la fila una columna. Pues aquí dentro de la columna es donde vamos a poner todo nuestro contenido del post. Aquí ya no haría falta escribir el loop porque es solamente un solo post y WordPress ya identifica al pinchar en el enlace de este post que no es un listado sino únicamente un post. Así que simplemente tenemos que utilizar las etiquetas de plantilla que ya conocemos, como por ejemplo de title, dentro de la etiqueta HP como siempre. Aquí por ejemplo podemos ponerle que sea un H1 perfectamente y aquí el cierre de la etiqueta, ahí está. Y esto esto lo vamos a borrar, cerramos PHP. ¿Y qué podíamos poner más? Pues por ejemplo la imagen destacada, así que
hacemos la misma operación de post thumbnail, el contenido, por ejemplo. Vamos a borrar esto también, de momento no lo necesitamos. Vamos a cerrar la etiqueta. Muy bien, bueno, pues vamos a probar a ver qué está ocurriendo. Volvemos aquí, vamos a recargar y efectivamente nos está mostrando pues todo el contenido de nuestro post. Ahora simplemente le vamos a dar un fondo pues para que tenga un estilo un poco distinto al listado de post. Y para eso pues vamos a utilizar una de las variables que nos ofrece Bootstrap, por ejemplo un gris 200. Vamos a copiarlo y ya simplemente nos iríamos a nuestra hoja de estilos. Bueno, antes de nada podríamos ponerle aquí al container, por ejemplo la clase single, y ahora ya sí podemos ir a style y ponemos el nombre de la clase que acabamos de crear y aquí pues vamos a darle un background con la variable que hemos copiado de Bootstrap. Vamos a ver si funciona. Volvemos a la página, recargamos y efectivamente funciona sin ningún problema. También le podríamos dar un padding, por ejemplo, vamos a ver dónde estaría aquí, spacing, y podríamos ponerle pues mira, por ejemplo un P3 o el máximo que sería P5, creo que es hasta 5 lo que tiene Bootstrap, sí, hasta 5. Vamos a probarlo, vamos directamente a single y aquí le vamos a poner P5 a ver qué ocurre. Volvemos a nuestra página y vamos a recargar, pues efectivamente ya nos ha aplicado el padding. Bueno, y no le vamos a dar más estilos porque esto es simplemente para que veas cómo podemos crear las plantillas para cada tipo de contenido, que en este caso es el single PHP. Bueno, pues vamos a seguir dando más funcionalidad a nuestro tema. Por ejemplo, aquí ocurre una cosa, que si nosotros vamos a WordPress y queremos modificar o añadir una imagen destacada, por ejemplo, de cualquier post, vamos a ver vemos que aquí nos sale la imagen y aquí no aparece por ningún sitio donde podamos modificar o añadir la imagen. Aquí aparecen las categorías, las etiquetas, pero la imagen no sale. ¿Eso por qué? Es porque no está activado. Y eso tenemos que hacerlo en el archivo functions. Así que vamos a él. Aquí ya agregamos las hojas de estilo. Así que ahora vamos a crear una nueva función donde vamos a ir añadiendo funcionalidades que queremos que tenga nuestro tema. A la función le vamos a dar el nombre de Eureka Theme Setup. Abrimos las llaves y aquí dentro es donde vamos a ir añadiendo la funcionalidad que queremos que tenga nuestro tema. Y esto lo vamos a enganchar a un hook de WordPress que se llama After Setup Theme. Así que vamos a poner App Action y aquí el hook se va a llamar After Setup Theme y todo esto lo vamos a borrar y vamos a poner el nombre de la función, que en este caso es esta. Así que vamos a copiarlo y así no nos equivocamos. Ponemos el punto y coma y ya está. Para activar la imagen destacada, para que podamos añadir imágenes destacadas a nuestros posts, tenemos que añadir la siguiente función de WordPress. Vamos a pegarla y es Add Theme Support y dentro ponemos Post Thumbnails. Vamos a ver si funciona. Volvemos a WordPress, vamos a recargar el post que estábamos editando y efectivamente mira cómo acaba de aparecer la imagen que tenía este post. Este post tenía imágenes porque las habíamos añadido con el plugin para añadir contenidos de prueba, pero no podíamos ni editarlo ni reemplazarlo porque no teníamos esta opción activada. Así que has visto lo fácil que es. Simplemente añadiendo esta función de WordPress hemos activado la imagen destacada. Bueno, ¿qué más cosas podríamos activar aquí? Bueno, pues si volvemos otra vez a WordPress, vamos aquí al escritorio porque te habrás dado cuenta que una de las cosas que nos faltan en nuestro tema es que no tiene un menú. Entonces tendríamos que ir a WordPress y crear ese menú, pero si nos vamos a apariencia, que es donde debería aparecer la opción de crear un menú, vemos que no hay, no tenemos posibilidad de crear ese menú y eso es por lo mismo. Tenemos que activarlo primero en el archivo función. Así que vamos otra vez a Visual Studio Code y debajo de esta opción vamos a crear un menú. Esto lo hacemos con otra función de WordPress que es Register Nav Menu, en la cual creamos un array y le damos un nombre al menú. Vamos a dejar el nombre que tenemos aquí y simplemente lo que está haciendo esto es crear un menú con el nombre de primary. Esto es únicamente el nombre de nuestro tema. Así que vamos a volver otra vez a WordPress, vamos a recargar el escritorio y en apariencia puedes ver que ahora sí, vamos a ver, ahora sí aparece la opción de menús. Así que ya podríamos crear un menú. Aquí, como puedes observar, nos sale el nombre primary, que es el mismo nombre que le hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez a WordPress y como vemos no tenemos ninguna página que añadir ni nada.
Entonces, bueno, vamos a crear unas páginas de prueba. Vamos a crear la página de inicio, por ejemplo. Publicamos. Vamos a crear otra página, por ejemplo, servicios. Vamos a crear la página blog y vamos a crear una más que sea, por ejemplo, contacto. Lo publicamos. Perfecto. Y vamos a hacer una cosa. Ya que hemos creado la página blog, vamos a asignarle para que se muestre ahí el listado de todos los posts que tenemos en entradas. Vamos a ir a ajustes de lectura. Aquí, como puedes ver, está seleccionado tus últimas entradas. Lo que vamos a hacer es que muestre una página que va a ser la de inicio, por ejemplo, y la página de entradas va a ser la del blog. Vamos a guardar cambios y ahora vamos a irnos a apariencia, a menús, y aquí ya, como puedes observar, ya nos ha añadido todas las páginas que hemos creado. Aquí lo único que podríamos hacer es ordenarlas si queremos que tengan otro orden. Aquí podríamos poner servicios debajo de inicio, blog y contacto. Vamos a crear el menú y ahora, aunque nos vayamos a nuestra página, si nosotros recargamos, sigue sin aparecer ningún menú. Y esto es porque le tenemos que decir a WordPress dónde queremos que aparezca ese menú. Así que vamos otra vez a Visual Studio y, por ejemplo, vamos a ir a la página Index. Y dentro del body, aquí, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, vamos a pegar este código en el cual le estamos diciendo a WordPress que muestre el menú que tenemos creado. Como puedes ver, es una función WP Nav Menu en el cual hay un array, como ya has visto en el curso de PHP, de clave valor, en el que le estamos diciendo dónde está el menú y el ID de ese menú. Si vamos a Functions, nuestro menú 1. Vamos a ver si funciona. Vamos a la página principal y, como puedes ver, efectivamente funciona sin problema nuestro menú. Aquí lo tenemos. Eso sí, no tiene ningún estilo, por lo tanto aparece de esta forma, pero aquí está. Si nosotros pinchamos en la opción blog, debería aparecernos el listado de nuestros posts. Vamos a verlo. Pues efectivamente así es. Funciona sin problema. Pero claro, aquí tenemos otro problema, y es que si nosotros pinchamos en cualquiera de nuestros posts que queremos verlo, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí desaparece el menú. Lo habitual es que el menú tiene que aparecer en todas las páginas para que podamos seleccionar siempre donde queremos ir. Entonces, aquí es donde entra otra característica de WordPress, y es que tenemos que crear otras dos plantillas más, que sería una para la cabecera y otra para el footer, ¿no? Eso es lo normal de cualquier tema. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Estas dos plantillas que vamos a crear ahora se las llama plantillas parciales, y la característica que tienen es que son plantillas que vamos a incrustar en las otras plantillas, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a ir a nuestro editor de código y vamos a crearlas. La primera que vamos a crear es header PHP, y lo primero que vamos a hacer es crear la estructura HTML. Muy bien, aquí voy a cambiar el lenguaje a español. Este title le vamos a quitar y dentro del head vamos a poner el código PHP wp-head. Muy bien, otra cosa que se suele hacer es en la etiqueta body podemos añadirle clases propias de WordPress. Antes de añadirla, vamos a ver qué es lo que tiene la etiqueta body. Vamos a la página, vamos a inspeccionar la página y, como vemos, body no tiene nada, no tiene ninguna clase ni nada. Entonces aquí vamos a poner la función body class, que es una función de WordPress. Vamos a borrar esto y vamos a dejarla de esta manera. Perfecto. De momento lo vamos a dejar así y vamos a crear lo que es el footer PHP, y lo que vamos a hacer es quitar la etiqueta de cierre de body y HTML y la vamos a pegar en el footer. Perfecto. Y ahora vamos a crear, por ejemplo, una etiqueta header, y dentro de la etiqueta header es donde vamos a crear nuestro menú de navegación. Así que vamos a index y este código lo vamos a cortar y nos lo vamos a llevar a nuestro header y lo vamos a pegar aquí. Esto lo vamos a poner ahí para que quede más claro. Vale, perfecto. Si ahora vamos a nuestra página web y nos vamos a la página de inicio, vemos que ha desaparecido el menú, ¿de acuerdo? Entonces ya solamente nos quedaría hacer una cosa, y es llamar a nuestras plantillas parciales dentro del resto de páginas, y eso se hace muy fácilmente. Vamos a empezar, por ejemplo, con index. Aquí en index ya podríamos borrar esto porque esa estructura ya la tenemos puesta en nuestro encabezado. Esto también lo podemos quitar de aquí. Bueno, de hecho, esto lo podríamos cortar y pegarlo en nuestra cabecera también, ¿vale? Podríamos ponerlo aquí. Perfecto. Volvemos a index y aquí lo que tendríamos que poner es simplemente la etiqueta PHP, la cerramos y aquí utilizaríamos la función getHeader.
Esto lo quitamos. Que esto lo que hace, como te estarás imaginando, es llamar a este archivo, a header PHP. Y haríamos lo mismo con getFooter. Muy bien, pues con estas dos funciones ya habríamos incorporado a nuestro archivo index tanto la cabecera como el footer. Ahora mismo en el footer, así que lo que vamos a hacer es irnos otra vez a nuestra página web y recargarla. A ver qué ha pasado. Pues mira lo que ha pasado. Ahora sí nos aparece nuestro menú. Y si nos vamos al blog, sigue apareciendo nuestro menú. Si nos vamos a la página de contacto, aparece, a la de servicios. Ya tenemos incorporado nuestro menú a todas las páginas, ¿de acuerdo? Aquí estoy viendo que sale un signo, eso es porque tenemos algo mal. Vamos a header, vale, pues esto es por esto, porque aquí no hemos puesto PHP. Ahora si volvemos a la página y recargamos, desaparece completamente. Muy bien, pues vamos a fijarnos ahora en una cosa. Acuérdate que en la etiqueta body pusimos esta función body class y esto lo que hace es añadir varias clases a la etiqueta body. Mira, aquí ha añadido estas clases, page template default, page ID, admin bar, etcétera. Estas clases las podríamos utilizar nosotros si quisiéramos para dar estilo al body, por ejemplo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, es que tenemos que llamar a la cabecera y al footer en todas las páginas. Ahora mismo aquí se ve el menú en cualquier página porque están todas utilizando la plantilla index. Pero, por ejemplo, si vamos al blog y pinchamos en cualquiera de los posts, ejemplo en este, vemos que ya no se muestra el menú y eso es porque ya está utilizando otra plantilla, es decir, tendríamos que ir a la single y llamar tanto al footer como a la cabecera. Así que vamos a hacerlo, vamos a nuestra plantilla single, esto ya lo podemos borrar y aquí simplemente pondríamos nuestro código PHP get header. Ponemos punto y coma y cerramos el código. Y aquí también tendríamos que poner el get footer, punto y coma y cerramos las etiquetas. Volvemos a nuestra página, vamos a recargar y ahora efectivamente ya sí nos aparece nuestro menú y ya estamos utilizando la plantilla single. Ahora vamos a introducir algo de código para mostrar en el footer. Lo que he hecho ha sido descargarme los ejemplos que vienen en la propia página de Bootstrap y dentro de esos ejemplos vienen pues cabecera, footer, etcétera. Entonces yo he copiado un código que simplemente voy a pegarlo en la plantilla footer, ¿de acuerdo? Así que vamos a bajar esto y aquí vamos a pegar el código. Como ves, son todo clases de Bootstrap y bueno, este es un menú que han puesto en el footer que no se corresponde con el menú que tenemos en WordPress, pero simplemente es para que lo veas, un ejemplo. Volvemos otra vez a nuestra página, vamos a recargar y aquí lo tienes. Aquí tenemos nuestro footer y ya este footer va a aparecer en todas las páginas. En la de contacto, aquí lo tienes, servicios, etcétera. Y ya por último, para ver cómo cambia según el contenido a una plantilla nueva, vamos a crear la plantilla archive, que nos va a servir para mostrar pues todos los listados de tipo archive, ¿de acuerdo? Así que vamos a Visual Studio Code y vamos a duplicar la plantilla index.php. La vamos a copiar y la pegamos. Muy bien, ahora vamos a renombrarla y la vamos a llamar archive.php. Aquí vamos a cambiar un poco el diseño, vamos a ponerle, en vez de que tengan 6 columnas y se muestren 2 columnas, vamos a quitar el 6 y lo que va a hacer es repartir el espacio disponible entre los posts que liste. Para comprobar esto, lo que he hecho ha sido añadirle al index la categoría con la función de category para que liste todas las categorías que tiene cada post. Entonces, en el archive esto lo podríamos quitar para que no aparezca otra vez la categoría, ya que es un listado de categoría, y simplemente vamos a ver cómo queda. Vamos a ir a blog. Aquí nos aparecen todos los posts listados y como puedes observar, aquí ya aparecen las categorías de cada post. Vamos a pulsar sobre esta y aquí, como ves, se listan en 3 columnas los posts que pertenecen a esa categoría. Y aquí, como puedes ver, ya aparece la nueva plantilla. Ya no aparece la plantilla index, con lo cual puedes comprobar el funcionamiento de la jerarquía de plantillas. Como hemos dicho cuando estuvimos explicando este gráfico, nosotros podemos crear plantillas específicas para cada tipo de listado
o para mostrar el contenido de un post o una página, y nada más tenemos que seguir las indicaciones de la jerarquía. Al principio, como solamente teníamos el archivo index.php, pues era la plantilla que WordPress utilizaba para mostrar todo, absolutamente todo, ya que no existía ninguna otra. En la medida que hemos ido creando la plantilla single para mostrar el contenido de un solo post, hemos creado también las plantillas de la cabecera y del footer para incluirlo en todas las páginas, y ahora mismo hemos creado la plantilla archive para mostrar todo tipo de listados de tipo archive. Si quisiéramos específicos, pues ya como hemos comentado, crearíamos uno que se llame author para los autores y otro más específico que sería category. De hecho, podemos hacerlo para que lo veas, así que vamos a volver a Visual Studio Code y vamos a duplicar el fichero archive.php. Lo copiamos, pegamos y lo vamos a renombrar a category.php. De acuerdo. Y para que lo podamos distinguir con nuestro archivo archive, vamos a dar un color de fondo al contenedor, y para eso vamos a asignarle un nombre de clase, por ejemplo, category page, y también vamos a decirle que lo muestre en una columna. Vamos a poner col12, que si te acuerdas es una clase de Bootstrap en el cual le estamos diciendo que este div ocupe el total de las 12 columnas, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a Style CSS y escribimos la clase que hemos creado, que es category page, y le vamos a asignar un color de fondo, background color, por ejemplo aqua. Muy bien. Volvemos a nuestra página y ahora ya pinchamos en cualquier categoría, por ejemplo en esta, Vitae, y mira lo que ha pasado. Hemos cambiado el color de fondo, también lo estaba mostrando solamente en una columna, pero además fíjate que ya ha cambiado la plantilla, ahora ya es category.php, que es la que hemos creado, ¿de acuerdo? Y ahora si volvemos otra vez al blog, al listado, y pinchamos en el autor del post, que es este de aquí, este lo he añadido con una etiqueta, vamos a verlo en el index, aquí puedes verlo. Simplemente es la etiqueta getAuthorPostURL y la etiqueta de autor. Con la etiqueta getAuthorPostURL pues obtenemos la URL del autor, y aquí mostramos pues el nombre del autor. Pues esta es la etiqueta que he utilizado para mostrar este autor. Entonces, si yo pincho ahora mismo en el autor, mira lo que ocurre. Muestra los autores en la plantilla archive.php para que veas cómo funciona la jerarquía de plantillas. Antes teníamos el archive para mostrar cualquier listado, ya sea de autores o de categorías, y como hemos creado uno más específico para la categoría de los posts, al pinchar sobre la etiqueta del autor va a utilizar la etiqueta archive, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a crear una plantilla específica para autor y verás que ya deja de utilizar archive y utilizará esta plantilla. Vamos a hacerlo, volvemos a Visual Studio Code y la de archive vamos a duplicarla como siempre, así que la copiamos, la pegamos y la vamos a renombrar. Vale, y esta hemos dicho que se llama author.php y vamos a cambiarle también el fondo para que las distingamos, así que a esta le vamos a llamar author page, por ejemplo, y también le vamos a cambiar las columnas, vamos a ponerle 3, vamos aquí y escribimos author page y cambiamos el background color, por ejemplo este. Así que vamos a volver otra vez a la página, volvemos aquí y vamos a recargar página, y efectivamente, como era de esperar, tenemos que ha cargado la plantilla author.php y nos ha cambiado el color de fondo, y además hemos puesto 4 columnas, ¿de acuerdo? Esto simplemente tendríamos que modificar el estilo para que quedara bien, pero bueno, para mostrar lo que estamos aprendiendo es suficiente. Bueno, pues ya llegados a este punto, creo que ya estás preparado para comenzar a hacer tus temas desde cero en WordPress. Pero normalmente los profesionales en WordPress que se dedican a hacer temas no suelen empezar desde cero, sino que se basan en un tema base o un tema de inicio. Y yo te voy a recomendar lo mismo. Un tema de inicio muy conocido es este que te voy a mostrar, que se llama Underscore. La página es underscore.me. Este es un tema base que está realizado además por la gente de Automattic, es decir, los que han creado WordPress, y es un tema que tiene todo lo necesario para comenzar. Trae ya incorporados pues un montón de archivos como los que hemos visto, por ejemplo, ya te tiene hecho el function, te tiene hecho la cabecera, el footer, te tiene el index, el style CSS, en fin, todos esos archivos que tenemos que crear a la hora de hacer un tema, te los trae ya incorporados, por lo tanto ya no tienes que partir de cero. Y de hecho este tema lo utilizan muchas empresas famosas que hacen temas, por ejemplo, GeneratePress está basado en este tema. Y si nos vamos a la carpeta donde tenemos instalado GeneratePress,
vamos a ver el archivo style CSS, vamos a abrirlo y fíjate lo que pone aquí. GeneratePress está basado en underscore, ¿de acuerdo? Así que tú puedes hacer lo mismo y es muy fácil. Mira, vamos a hacerlo. Aquí simplemente tendríamos que poner un nombre, vamos a poner Eureka Theme y puedes pinchar aquí en opciones avanzadas, aunque no es necesario, por si quieres tú rellenar esto. Por ejemplo, podríamos poner un theme slug y si no lo ponemos, si lo dejamos en blanco, pues va a crear él un nombre basado en el nombre del tema que tú estás poniendo. Lo que sí podemos poner es el autor, por ejemplo Eureka. Si tienes una URL, pues lo pondríamos y una descripción. Tema base, por ejemplo. Y bueno, podríamos incluso también añadirle WooCommerce y también si utilizamos un preprocesador como SAS, podríamos marcarlo. Pero bueno, lo vamos a dejar así y simplemente sería pulsar en Generate. Como ves, nos ha creado un zip, lo tenemos aquí en la carpeta de descarga y ese zip es el tema que vamos a instalar nosotros. Así que nos vamos a WordPress, vamos a apariencia, a temas, añadimos nuevo tema y subir tema. Seleccionamos el archivo o bien lo arrastramos directamente de la carpeta descargas. Es lo que vamos a hacer. Lo vamos a descargar aquí y lo vamos a instalar. El tema ya se ha instalado, lo vamos a activar. Aquí lo tienes, Eureka Theme. Vamos a mostrarlo y aquí lo tienes. Como ves, es un tema totalmente limpio, no tiene prácticamente estilos y lo único que tendríamos que hacer es trabajar a partir de él. Si nos vamos a la carpeta de este tema nuevo, nos iríamos aquí, vamos a Themes y aquí lo tenemos. Este que se llama Eureka Theme pero que está todo junto es el que hemos creado nosotros y este Eureka-Theme es el nuevo que nos ha generado underscore. Así que pinchamos en él y fíjate en lo que yo te decía. Ya tenemos creado de base un montón de archivos que si no los tendríamos que haber creado nosotros, con lo cual nos está ahorrando muchísimo trabajo. ¿Ves? Aquí tienes el footer, el function, el header, el index, también tienes el page, tienes también el single, tienes el style CSS, tienes un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, yo que te recomiendo te descargues el tema underscore y para aprender simplemente vas abriendo los archivos, el cual te va explicando para qué sirve cada archivo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, en el index te está diciendo que es la plantilla principal y además una cosa muy útil es que nos está dando el enlace a la ayuda del propio WordPress y aquí te está mandando, fíjate, a la jerarquía de plantillas que ya hemos visto nosotros. Y lo único que tienes que hacer es ver el código que tiene. De aquí ya hemos visto algunas cosas, como por ejemplo el loop, y lo que no entiendas es tan fácil como copiarlo y buscarlo en Google. Así vas a aprender muchísimo. Esto es un tema totalmente completo y que funciona. Lo único que tendrías es que adaptarlo al tema que tú quieras hacer y crearle tus estilos o añadirle el framework con el que tú trabajes. Pero por ejemplo, aquí si volvemos otra vez al tema, Style CSS ya viene con un montón de estilos. Aquí tienes un índice y ya te viene un montón de estilos incorporados, ¿vale? Esto lo podrías utilizar o bien borrar estos estilos y crear los tuyos propios o añadir los tuyos propios y dejar estos. En fin, eso ya cada uno lo que necesite, ¿de acuerdo? Y con esto pues vamos a terminar ya este vídeo. Así que ya solamente lo que te digo en todos los vídeos, ahora te toca a ti repasar todo lo que hemos visto en este vídeo y ponerlo en práctica. Y lo que sí te recomiendo mucho es lo que te he dicho, coges este tema y te lo estudias de arriba abajo y vas a aprender muchísimo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.